Muy buenas tardes, señores estudiantes. Una vez más, bienvenido a la plataforma virtual y sobre todo a mi taller en un lugar donde me inspira para la parte creativa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la introducción al mural. Bien, primero, es importante, señores, tener en cuenta para lo que es el diseño del dibujo, debemos de aplicar sistemas compositivos. Ya en lo posterior les voy a mandar sistemas compuestos de imágenes de mis propios murales. Es importante el sistema de composición en el boceto. El éxito del mural depende mucho del estudio de la composición en el boceto. Siempre va a haber errores a la hora de plasmar en formato ya grande, pero se tiene que superar en función a la experiencia y a la práctica profesional. No se olviden que un mural es un testimonio de investigación que se debe de analizar y luego se construye en una obra. Como ven en el fondo de la diapositiva, este es uno de los murales que yo realicé para lo que es el Teatro Municipal del Cusco. Se trata sobre el corpus del Cusco y donde implica un tipo de composición muy centrado, un tipo de composición asimétrico con una gama de colores cálidos y en los primeros planos hay mucho detalle de festividad y color. No, no se olviden que antes de realizar el mural debemos hablar del tema y el tema surge a través del problema y a través del problema la necesidad, es decir, un estadio, ¿qué necesidad tiene? La necesidad de decorar con temas deportivos y el problema es realizar el boceto, para lo cual ya se elige un tema. Hay murales históricos, sociales, religiosos, murales de todo tipo incluso políticos en este caso, ¿no? Bien, antes de hablar de realizar un boceto de mural, debemos hablar sobre la recolección de datos. Por ejemplo, datos narrativos, lo que te pueden contar historias, las personas, documentos, una serie de lo que es la escritura para un mural. Hay también aspectos visuales, en este caso, fotos, imágenes de la web y todo. Y otra forma de recolectar datos para un mural son los vivenciales, es decir, lugares propios del estudio del tema. Si voy a hablar de un mural sobre el Señor de Coyoriti, entonces tengo que ir al lugar para ver, contagiarme de la magia del espacio, debo de tener mucho acercamiento con el espacio para luego construir el mural. Es muy importante eso, esa conexión que debes tener. Es muy importante sacar las imágenes que tú mismo estás ahí y escuchar a los pobladores por qué el señor de Coyorita y todo lo demás. Bien, después de eso, lo que debemos de pensar es en la utilización de la escala del boceto, el uso del escalímetro, sencillísimo. O sea, es decir, sacar a escala menor del mayor al menor. Otro por conversión de metros a centímetros. Sencillo. De metros a centímetros, ¿cómo? Es decir, si el mural mide 3 metros por 2, imagínense, a centímetros, sería 20 centímetros por 30 centímetros. Sencillo. Y uno por adecuación de partes, es decir, dividiendo en 3 o 4 partes el boceto. Por proporción y encaje y todo eso. Bien. Es importante el estudio previo del sistema compositivo en el proyecto del boceto. Utilicemos bloc, utilicemos esbozos, croquis, ideas muy importantes que podemos incluso anotar. Ustedes ven en la diapositiva, por ejemplo, hay un estudio de un mural de Teodoro Núñez Ureta, arriba hace unas composiciones sencillas y luego le pone un poco de color. Para no olvidarse de su estudio de mural, por ejemplo, él incluso en la parte de abajo él pone hechos históricos sobre el mural, para que no se olvide, ideas que no se pierdan. En el mural se usa bastante la fotografía. ¿Por qué? Porque ustedes saben, nadie es genio, todos utilizamos lo que es la imagen como recurso, la fotografía, los modelos y todo esto, ¿no? Habíamos dicho que es importante el planteamiento compositivo, por ejemplo, composiciones simétricas, como ven en la imagen, luego composiciones asimétricas, donde el punto focal va a un costado, luego hablamos de planteamientos compositivos. En el formato, hay formatos
horizontal, vertical, formato circular, formato ovoide, la ley de los 3 tercios. Incluso hay formatos de forma regular y de forma irregular. Regular, por ejemplo, cuando son formatos ya exactos. Irregular, cuando pueden tener formas caprichosas, de acuerdo a la arquitectura. Es importante la relación entre el mural y el entorno arquitectónico de la plaza, el espacio, el puente y todo lo demás, ¿no? Bien, también en la composición podemos hablar de las diagonales. Una diagonal que ejerce fuerza, como ven ustedes, y otro que indica subida, como ven las flechas, que nos van a ayudar a componer. Pesos visuales, en este caso existe un centro geométrico o de conversión que va al medio. En el boceto del maestro Mariano Fuentes, por ejemplo, se ve en la parte central explícitamente lo que va a hablar sobre lo que es, en este caso, la composición. Existen, no se olviden, pesos visuales y pesos mecánicos. El peso visual, por ejemplo, es el mayor peso de color y el peso mecánico de formato, pequeño, mediano y grande. Ahora, las direccionales también, las miradas. Ven, un ejemplo donde hablamos de la avanzada, donde está el mural de Diego Rivera de la Revolución Mexicana. Y el otro, el mural de Pablo Picasso de la Guerra Civil Española, la Guernica, y es el retroceso significa la mirada de derecha a izquierda. Y la mirada de izquierda a derecha es de avance, no se olviden. Ahora, ven ustedes la utilización de líneas compositivas. Es importante las líneas básicas para la estructura de la composición. Debe tener una línea de horizonte, un punto principal, punto de fuga, una línea de eje, una línea de tensión, un recorrido visual y un peso visual, en este caso. Bueno, ahora, por ejemplo, como ustedes ven, voy a hablar un poquito sobre mi mural que realicé para la UNSAG en la Facultad de Historia, en el cual consta arriba el boceto. El boceto es propiamente la partida de nacimiento de un mural. Según va pasando el proceso del pintado de un mural, por ejemplo, va a haber cambios. ¿Por qué? Porque surgen más ideas, tu idea ya va a madurar mucho más. Entonces, como les decía al inicio, el 90% o 80% se plasma del boceto. Siempre va a haber esos problemas de errores, de cálculo, de dibujo. Y así una serie de inconvenientes, incluso la altura, las incomodidades del andamio y todo lo demás. También, para lo que es, yo, por ejemplo, cuando pinto un mural, lo que empiezo es por el fondo. Poco a poco va llegando a primeros planos. El fondo, como ven, es un fondo frío. Luego voy llegando a puntos cálidos. Y poco a poco y así culminarme. No se olviden, para el calcado puede haber bastantes sistemas de utilización para lo que es el calcado. El uso del papel carbón, la mantequilla, uso del plotter en acorde a la dimensión, el uso de la multimedia, el proyector y la superposición de formas, que es básico. El proceso de dibujo del boceto al calcado, por ejemplo, como ustedes ven, ahí está el modelo, la estructuración y luego viene la composición. Muy sencillo, miren, la idea, la estructuración de la forma de la modelo y luego su composición, ya en este caso le puse un poco de alas. Como ven, también tiene su línea de horizonte, un punto principal y un punto de mirada del modelo y por lo demás.